Nos abrimos al Señor para que Él sea quien nos guíe en este momento. Él sabe lo que todos sus corazones tienen y necesitan. Y voy a comenzar con esta lectura que escogí, que es Carta a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice: ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Por eso recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos, por aquellos que se dicen circuncisos, en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces, ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Palabra de Dios. Pues voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el misterio de la sangre. Nosotros como católicos siempre tenemos una relación muy íntima con este misterio, porque cuando vamos a misa sabemos que hay un misterio que es estas especies del pan y el vino en la transustanciación, que son el vino y el pan que se convierten en sangre y cuerpo de Jesús. Ahora, también entendemos el misterio que es la sangre desde el principio del destierro. Vemos a Dios hablando con Caín y llamándole la atención, diciéndole: ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y ya está hablando Dios de la sangre a Caín. Y la sangre sabemos que es la vida. Ustedes saben que uno escucha que una persona se desangró. ¿Y qué pasó? Se murió, porque se desangró. Y que le hacen transfusión de sangre a una persona porque se va a morir porque la sangre, porque necesita sangre. Y también en el Antiguo Testamento vemos cómo toda esa tribu de Leví sacrificaba animales, ¿no?, para ofrecerle a Dios. Y en la historia de Abraham vemos cómo Dios dirige a Abraham a sacrificar animales para hacer un pacto con él, y hay sangre, siempre sangre. Luego la sangre de Jesús, la que nos cubre a todos y paga por todos nosotros. Entonces yo pienso que hay algo muy importante que debemos entender, y es el misterio de por qué Jesús paga por nosotros, a quién le pagó y por qué le pagó. Entonces ahí encontramos al diablo, ¿no? O sea, antes de Jesús estábamos prisioneros del pecado, no teníamos salida, el paraíso estaba cerrado, estábamos en un destierro que no tenía fin, y aparece Jesús, y entonces toda esa sangre del pueblo hebreo, de los judíos que sacrificaban de toros y novillos y toda esa sangre de corderos, no llegaba a darnos la libertad, solamente
intercedía por los pecados del pueblo y del sacerdote que hacía los sacrificios. Pero entonces, ya con la sangre del Mesías, que es Dios hecho hombre, se logra liberarnos a nosotros del diablo, porque caímos en garras del diablo por el pecado original. O sea, por eso dice la palabra que por un solo hombre entró la muerte al mundo, el pecado, y por uno solo, y comparan al hombre por el cual entró la muerte al mundo como el Adán terrenal, y por otro, el Adán que viene del cielo, que es Jesús, entró la vida. Entonces, la vida entró por la sangre, porque entonces la sangre mala que se dio por el pecado, que es una sangre que nos da la muerte, es sanada por la sangre buena que viene del cielo en el cuerpo de Jesús. Entonces, es el sacrificio máximo. Entonces, el diablo no puede con la sangre buena, porque él la volvió mala. Cuando Adán y Eva caen, la sangre se daña. La sangre que era eterna se daña y entra la muerte. Ahora, solo Jesús pudo hacer eso, de traer la sangre buena para dárnosla a nosotros y nosotros poder cambiar nuestra sangre por la de Él, que es lo que sucede con la Eucaristía. Y por eso hay un misterio muy grande en nuestra iglesia, que es los cuerpos incorruptos, que son como un testimonio de la gracia de Dios por la Eucaristía. La Eucaristía hace posible que un cuerpo quede incorrupto. Ahora sabemos que no todos los santos quedan incorruptos, porque los santos incorruptos son un testimonio de Dios para la iglesia, o sea que son escogidos para que su cuerpo quede visible, incorrupto. Pero es una muestra de lo que es la sangre del Señor, que deja hasta el cuerpo corruptible, lo deja incorrupto por la Eucaristía. Si no fuera por la Eucaristía no sería posible. Ustedes nunca encontrarán el cuerpo incorrupto de un pastor protestante, o el cuerpo incorrupto de un rabino judío, o de un mula musulmán. Nunca lo encontrarán. Ahora, entonces, todo eso tiene que ver con la sangre. Por eso, si entendemos este misterio bien, nos damos cuenta el poder tan extraordinario que tiene la Eucaristía. Porque entonces, si sabemos que Jesús con esa sangre que nos dio, nos limpió la nuestra, a través del bautismo que nos exorciza de esas cadenas de la muerte, nos exorciza, y luego por medio de la iglesia, este peregrinar por la tierra, en este exilio de pecado, Él nos mantiene vivos con los sacramentos, vivos en el Espíritu con los sacramentos. Entonces la Eucaristía, que es esa misma sangre del Señor y cuerpo del Señor, es la que nos da la fuerza para mantener esa relación con el Espíritu de Dios todo el tiempo. Por eso es tan importante la Eucaristía si entendemos qué es. Ustedes saben que desafortunadamente vivimos un catolicismo extremadamente desnutrido espiritualmente, ¿no? Hay un catolicismo muy religioso, el conocimiento de la doctrina, de la ley, pero hay un catolicismo que le carece de mística, carece de espiritualidad. No hay conocimiento de la profundidad y trascendencia de los sacramentos, y por eso tanto católico se mundaniza, y hay tanto sacerdote religioso y laico totalmente superficial, que no tiene profundidad, que no conoce nada de espíritu y por lo tanto no sabe qué es la Eucaristía. No entiende qué es el sacramento de la confesión, hasta el punto de que lo rechaza porque no le parece que es necesario, ¿no? Y se diseña su propia doctrina. Usted encuentra mucho católico que le dice a usted, yo soy católico, pero no se confiesa, no tiene ninguna relación con ninguna área de la doctrina en las tradiciones de la iglesia, porque tiene diseñada su propio catolicismo, ¿no? Y es muy común eso, porque es el espíritu del materialismo que desnutre espiritualmente al ser humano, y la religión le queda como algo más que hace, porque encontramos muy comúnmente el católico que va a misa el domingo y es de Dios completamente en la iglesia cuando va a misa el domingo.
se siente santificado, tiene mucha paz y sale sintiéndose muy bien, pero ya cuando está en el atrio de la iglesia, ya está en su otra vida. Entonces vive dos vidas, ¿no? La vida que tiene en la iglesia y la que tiene en el mundo, y las dos, nada que ver la una con la otra. La realidad es que si nosotros tenemos una conciencia clara de lo que es el misterio de nuestra fe, y sobre todo el misterio de la sangre del Señor que pagó por nosotros y que se encuentra en la Eucaristía, entonces entramos en la mística de Jesús. Y en esa mística Dios estará en todo lo que hacemos. Ya Dios es parte central de nuestra vida. Por eso la iglesia habla de ser cristocéntrico. Y ustedes saben cómo en la iglesia hay situaciones en las cuales aparecen católicos fundamentalistas, que son como de extrema derecha, llenos de escrúpulos y fanatismo y cosas muy exageradas. Y también están aquellos de la izquierda que son liberales y todo pues está totalmente laxo y improvisan todas las cosas de la iglesia, las manejan a su manera. Esos son de izquierda, los otros de derecha, pero en realidad esos están fuera del carril, porque ser de Cristo no es de derecha ni izquierda. Ser de Cristo, ser cristocéntricos, somos del centro de Cristo. Estamos en los rieles de la fe, en el camino, y el camino está en el centro de Cristo, no en la derecha ni en la izquierda nuestra, sino en el centro de Cristo. Y esto es importante tenerlo claro en el corazón, porque precisamente la confusión de este mundo hoy y todas estas conversaciones que ustedes encuentran en las redes sociales católicas está dada porque la gente no tiene una conciencia clara de lo que es ser cristocéntrico. Ser cristocéntrico comienza con ser una persona muy sencilla, sacramental, de oración y de obras, y una persona que no participa en absolutamente nada que tenga que ver con una realidad de izquierda o de derecha, sino con la realidad sencilla del centro. Es más, ustedes pueden estar seguros que ese católico tan sencillo, que es un católico de sacramentos y de oración, y que está preocupado por ser una mejor persona todo el tiempo, ese católico va derechito por el camino que es hacia la casa del Padre. Ahora, cuando uno es demasiado inteligente, demasiado creativo, demasiado curioso y demasiado prepotente en este sentido de la religión, pues va a terminar lleno de opiniones y lleno de conspiraciones y lleno de escrúpulos, y por lo tanto el diablo se lo conquista y le quita el centro y se lo lleva para la derecha o para la izquierda, y ahí lo pierde, porque ni a la derecha ni a la izquierda encontramos al Señor. El Señor está en el centro, y es por eso la cruz. La cruz es el centro de la vida, y la cruz no está a la derecha ni a la izquierda. La cruz está abierta al amor y es el centro de la vida. Y por eso es muy importante tener una claridad de la sangre del Señor y darnos cuenta que hemos sido salvados por la sangre de Jesús. Hemos sido salvados. Hay en la iglesia muchas tradiciones de la sangre del Señor, y ustedes seguro las conocen. Y esas tradiciones tienen un sentido muy importante porque son reveladas por el mismo Jesús, que ha enseñado a los fieles a través de los años por medio de los místicos de la iglesia que es importante mirar con cuidado las llagas del Señor y mirar esa sangre, para que nosotros entendamos que es la vida, esa es la vida, la sangre de Jesús, y que nosotros somos llamados a ser esa célula del cuerpo místico del Señor por donde corre esa sangre. Ustedes saben que después de la cruz comienza la iglesia a peregrinar por el tiempo, y esa sangre que sale del costado del Señor comienza a correr como un río hasta que Él regrese, y ese río somos todos nosotros que nos cristificamos. Cada uno de nosotros que verdaderamente es de Cristo es una célula de ese río de sangre que corre hasta el regreso del Señor.
Y ese río de sangre es el que le da la vida a la iglesia. Por medio de ese río de sangre que nosotros colaboramos como cuerpos, como células de ese cuerpo, es que se salvan las almas, que las almas conocen al Señor, que las almas se despiertan al Espíritu, porque nosotros estamos permitiendo que esa sangre corra por medio de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos en nuestros labios la palabra Jesús y sabemos quién es Él y le hemos dado el señorío a Él, cada vez que pronunciamos su nombre, estamos entregando su sangre a los oídos del otro, al corazón del otro, a la vida, al mundo, a todo, con solo pronunciar su nombre de nuestros labios. Y es importante tener esa conciencia cristiana de que somos esas células vivas, piedras vivas del templo de Dios. Por eso, cuando una persona está en pecado, disminuye las gracias de la iglesia porque atrofia la circulación de esa sangre. Cuando está en gracia, aumenta las gracias de la iglesia porque contribuye al flujo de esa sangre hacia las almas. Entonces, nosotros debemos siempre pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser células que transmiten la vida, células que permiten que esa sangre del Mesías circule por dentro de nosotros libremente y no sea obstaculizada por nuestro egoísmo, por nuestras pretensiones y vanidades, sino que sea libre por un amor incondicional que recibe esa sangre y la deja pasar para que otros se alimenten. Esa es una célula saludable, una célula viva, y eso es lo que debemos ser nosotros. La sencillez de nuestra vida en Dios es tan grande que hay mucha dificultad para alcanzarla. Ustedes saben que es muy fácil ser orgulloso, pretencioso, vanidoso y malo. Muy fácil, no hay que hacer ningún esfuerzo, pero es muy difícil ser humilde, ser generoso, ser bondadoso, compasivo, tolerante, paciente y bueno. Eso hay que hacer un esfuerzo para eso. Es como los niños, usted no tiene que enseñarle nunca a un niño a hacer nada malo. El niño lo sabe por sí mismo. Él rompe un vidrio, nadie le enseñó. Él se rebela, nadie le enseñó. Todo lo hace, pero vaya a hacer las cosas buenas, se las tiene que enseñar una por una. Entonces, y no estoy diciendo con esto que los niños son malos, sino que en nosotros hay una naturaleza rebelde. Y esa naturaleza a nosotros nos toca ponerle riendas y domarla y enseñarle. Y por eso, para hacernos células vivas de ese cuerpo místico, necesitamos tener una firmeza increíble para dominar nuestros instintos primarios y para enseñarle a nuestra naturaleza inferior, a nuestra naturaleza carnal, que tiene que obedecerle al Espíritu y que no puede hacer lo que quiere. Y esto es importante hacerlo. Ustedes saben que en la iglesia hay muchas tradiciones monásticas de San Benito y San Juan Clímaco y otros que educaron sus monjes con unas disciplinas increíblemente perfectas de la sabiduría de Dios, y la iglesia tiene ese conocimiento acerca de cómo lograr la perfección. Pero todo eso ha sido dado por el Espíritu Santo y no necesitamos ser monjes ni estar bajo esas enseñanzas para conocer cómo se hace, porque el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ha dado el conocimiento de cómo ser cristianos con disciplina, cómo superar nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras malas inclinaciones. Eso está innato en nosotros por el bautismo, solo que nosotros tenemos que abrirnos a esa gracia. Es como cuando yo regresé a la iglesia y comencé a aprender a ser católico, el primer desafío era dejar los vicios. Yo vivía un mundo muy decadente, era muy mundano. El alcohol, las drogas, la promiscuidad, el amor al dinero desordenado, el culto a las cosas materiales, tantos apegos, tantas cosas, tantos malos hábitos. Al principio, cuando yo miraba todo eso, pensaba en un proceso de que tenía que empezar con esto y seguir con aquello y esto. Pero un día, en adoración al Santísimo, tuve una luz que el Señor me dio y me mostró que todo eso se podía dejar en un instante, y era una decisión. Todo lo que uno tiene que hacer es renunciar a eso,
Y así de grande es Dios, porque así como uno en un instante adoptó un vicio, en un instante adoptó una mala tendencia, la adoptó y se hizo activa en ella, de esa misma forma en un instante la deja, ¿no? Es una decisión muy grande, y se puede hacer. Por lo tanto, en nosotros está la gracia del Espíritu Santo para alcanzar esa disciplina que tanto se necesita para santificar nuestra vida. Y sabemos que la palabra santificación es una palabra que es difícil de adoptar en el mundo que vivimos, hasta el punto que es prácticamente ridícula para la mayoría de la gente, incluso católica, ¿no? Porque no la conciben y les parece que es una exageración en cierta forma. Es más, yo cuando doy retiros, al final del retiro le digo a la gente, bueno, vamos a hacer un ejercicio espiritual como conclusión de este retiro. Y el ejercicio es que nos vamos a arrodillar y desde el fondo del corazón, perdón, le vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia de ser santos. Ustedes no se imaginan que la mayoría de las personas que han hecho retiros conmigo y son sinceras, me dicen que nunca en la vida le han pedido a Dios eso. Entonces uno se pregunta, si nosotros como católicos nunca hemos pedido eso, entonces es que no hemos entendido el Evangelio, tan sencillo como eso, ¿no? Y esto no con el ánimo de ofender a nadie, porque desen cuenta de esto. Lo más grande que hay en nuestra vida es que Dios nos dé una gracia, ¿no es verdad? La gracia es gratis, pero la recibimos solo de Dios. Y entender cosas tan sencillas como esa es gracia. No es algo que yo busqué ni que me gané por mérito, sino que Dios me la da. Pero yo tengo que abrirme a eso. Por eso, si yo me arrodillo y le pido a Dios eso, lo primero que va a suceder es que toda mi naturaleza humana se va a poner triste. Se va a poner como, ay, santidad. Es como lo más aburrido que se pueda decir, ¿no? Toda la carne y la parte carnal nuestra se aburre de oír esa palabra. Y le cuesta trabajo pedir eso, mucho trabajo. Es más, se siente como una muerte, como si uno se fuera a morir a todo lo del mundo con pedir la santidad. Y precisamente aquí entendemos algo. La regla número uno para encontrar la perfección es morir a sí mismo. Y precisamente por eso se siente una muerte, se siente un desgano, se siente como que algo se cayó, algo se desbarató si yo pido la santidad. Y es que lo que pasa es que se está muriendo esa naturaleza humana que está aferrada a las cosas naturales y no quiere prenderse a la vida sobrenatural del espíritu que no ve, porque no tiene esa conciencia trascendente al espíritu y le cuesta trabajo prenderse de lo que no ve, aunque sabe que es verdad, porque eso es lo que sucede con un creyente, sabe que es verdad, pero como dice la palabra, Satanás también cree, pero no obedece. Sí, esa es la diferencia. Él cree todo porque él sabe que es verdad, pero no lo obedece. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos la capacidad de pedir la santidad. Cuando sabemos que es la verdad, que es el camino, que necesitamos eso para llegar al cielo. Sin embargo, no lo obedecemos. Entonces, ¿qué será lo que estamos buscando? Y dense en cuenta que es fácil estar en esa trampa. Por eso hay que pedir esa gracia. Hay que pedirle a Dios que nos haga santos. Y yo les aseguro que sería la gracia más importante de sus vidas, porque no hay nada más importante. Solo los santos entran al cielo. Ustedes se imaginan lo importante que es. Hay tanta gente en el purgatorio, tanta, porque jamás hizo eso, y tienen esta cantidad de realidades en la vida temporal que están sin amor, porque como no estaba buscando eso, fácilmente vivió muchos momentos de desamor. Ustedes se dan cuenta que nuestra vida, si usted la observa con cuidado, hay muchos momentos de desamor. Muchos momentos en que voluntariamente no amamos, voluntariamente. Usted va por la calle
y hay personas que no le gustan sin conocerlas y no las ama, no las ama. Este es un desamor, es un vacío en su vida, es un purgatorio, por decirlo así. Usted queda marcado, porque miren lo delicada que es la vida. Toda la vida nuestra está en un libro, el libro de la vida. Cada momento, cada instante, cada palpitar del corazón, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, cada pasión, todo eso es vida, ¿no? Es la vida nuestra. Y cuando nosotros salimos de este cuerpo, nos encontramos con la realidad de la vida que vivimos y en un instante conocemos el resultado, total, en un instante, porque estamos afuera del tiempo y del espacio y todo es instantáneo. Entonces nos damos cuenta que caminar esta vida sin conciencia es como un accidente, es grave, porque entonces tenemos muchas cosas por resolver y por eso hay tanta gente en el purgatorio, que en el purgatorio se resuelve todo lo que no está resuelto de la vida temporal. Entonces a veces se ven almas, ustedes han oído de personas que dicen que son fantasmas en una casa, ¿no? Cosas así. Hay casas encantadas por demonios, que son casas diferentes, no son, ahí hay violencia y hay cosas horribles, pero también hay otros casos en el que hay presencias, y normalmente son almas en el purgatorio, que están atrapadas en una situación, cualquiera que sea, y no necesariamente están físicamente dentro del espacio donde se están manifestando, pero están atrapadas en algo que sucedió ahí. Y por eso se necesita orar por esas presencias cuando se manifiestan, porque las almas condenadas no aparecen así, las almas condenadas desaparecen para siempre o aparecen en una casa encantada donde se hizo algún rito satánico o algo. Les doy un ejemplo, si aquí en esta mesa se hace cualquier rito, se juega con la ouija, se invocan espíritus, algo acá, entonces aquí se abre una puerta al abismo, acá. Y solo un sacerdote con un exorcismo puede cerrar esa puerta. Si no la cierran, hay un tráfico de espíritus acá, solo acá. Hay un tráfico de espíritus. Entonces se sienten presencias. Esas son presencias del mal. ¿Sí? Por eso aparece que tiran cosas, rompen, hacen ruidos, porque son invocaciones que hubo y hay demonios. Pero hay otras presencias que son almas purgantes, que no son de ese estilo, no tienen esas manifestaciones. Entonces lo que yo quiero decir con eso es que nosotros debemos ser muy responsables de nuestra vida. Por eso es que el sacramento de la confesión es un don extraordinario. Ustedes se pueden imaginar la gracia tan grande que es poder renovar el libro de nuestra vida, poder regresar a los actos cometidos sin amor y poder repararlos y recibir la absolución y entrar en un camino nuevo. Eso es algo que es tan grande que si nosotros lo supiéramos, lo utilizaríamos todo el tiempo para mantener las cuentas al día con Dios y con nuestra vida. Es importante tener eso muy claro. Y entonces, dentro de las oraciones que nosotros tenemos en la iglesia y que son demasiado poderosas e importantes, está todo lo que tiene que ver con la sangre del Señor. La sangre del Señor tiene el poder más grande. Por eso ustedes ven siempre esa imagen en nuestra iconografía católica de esa lanza que atraviesa el corazón y la sangre que sale del corazón, que es una fuente de vida. Y esta imagen es la imagen que debemos tener nosotros grabada cuando oramos, porque si tenemos eso, tenemos en nuestro corazón el centro de la fuerza del Señor, que es la sangre, porque con esa sangre nos salvó. Así de que pidámosle al Señor que nos bañe con esa sangre esta noche, que nos selle, que selle nuestras vidas, nuestras familias, que selle todo lo que cada uno de ustedes está viviendo acá, en este momento, que solo Dios sabe lo que ustedes traen en el corazón, Dios sí lo sabe, y por eso en el silencio de nuestros corazones todos traemos una lucha, todos traemos tantas cosas, y por eso se las consagramos al Señor en este momento para que con su preciosa sangre reciba todo esto que cada uno trae y lo selle
y nos proteja del maligno y abre el corazón para que recibamos una gracia muy grande y entendamos cómo actuar como hijos de Dios para no confundirnos, para no dejarnos desviar del camino, para poder caminar derecho con el Señor y para ser hijos útiles de la luz, porque estamos en las tinieblas totales y somos la única oportunidad que hay de luz en el mundo, nosotros por la Eucaristía. Y desen cuenta de esto, el dolor más grande en el momento de la muerte, hasta los más santos viven eso, es que cuando el alma está saliendo del cuerpo, empieza a entrar en la plenitud del mundo espiritual. Y lo primero que se encuentra es las tinieblas, porque estamos en las tinieblas. Este es el mundo caído y aquí vivimos. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, tiene la batalla más grande. Ustedes saben que la iglesia tiene oraciones específicas para el momento de la muerte y se pide la ayuda de San Miguel Arcángel, patrono de la muerte, San José, porque es una batalla muy grande, porque el alma sale y encuentra las tinieblas donde vive y tiene que salir de las tinieblas hacia la luz. Y hacia la luz solo se sale con la luz. Y la luz nuestra es el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso, ¿cuánta luz tienes en tu corazón? Eso es lo que debemos tener claro. La luz solo se acumula por el amor de Dios. Entonces uno tiene que tener seguro de que no tiene un corazón resentido, que ha perdonado, que está arrepentido, que siempre busca la contrición de todo lo malo que hace, que está buscando el bien y buscando la perfección a pesar de ser un ser pecador e imperfecto, pero constantemente se está renovando y constantemente está consciente de que tiene que mejorar su vida, su corazón. Y esto lo lleva a uno por un sendero de crecimiento espiritual que le va dando luz. Entonces el día que uno muere, tiene luz para salir de las tinieblas hacia la luz, porque con esa luz vuela el alma. Por eso, en las obras del amor y las obras del trabajo espiritual que hacemos cada uno de nosotros para cambiar todo lo que tenemos que cambiar, se convierten en las alas del alma para salir de acá. En eso se convierten. Entonces es importante tener claridad sobre lo que es el crecimiento espiritual. Ustedes saben que hay cientos de talleres, de retiros de espiritualidad, pero el más importante de todos es nuestra decisión. Cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios que queremos llenarnos de Él, que queremos cambiar, que queremos ser buenos, que necesitamos que Él nos lleve por el sendero de la luz y que nos haga fuertes y nos ilumine, en ese momento nos estamos llenando de Dios, porque es la intención. Es la necesidad de hacer eso, es la sinceridad de que eso es lo que queremos hacer y por lo tanto eso es lo que recibimos y es una gracia enorme porque Dios quiere que se lo pidamos, porque es lo único que funciona y lo único que lo ayuda a Él a rescatar almas. Es lo único porque cuando usted tiene esa fuerza interior, usted rescata almas por donde va. Porque la gente puede ver a Dios en usted, porque se da cuenta que existe Dios y que la luz es verdadera y que Dios está en los corazones y que Dios nos habla por intermedio de nosotros. Y esto es muy lindo, porque nos damos cuenta que no estamos solos y que a pesar de la vida que vivamos y las situaciones que tenemos que manejar cada uno, sin embargo, nos damos cuenta que Dios está en la mitad de nosotros siempre, que siempre está con nosotros. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 desde el versículo 1 y dice: esta es la libertad que nos ha dado Cristo, manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo: si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia, porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar
por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Ustedes andaban también. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? ¿No habrá sido a instancias de aquel que los llama? Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado, sea quien sea. Palabra de Dios. Pues nosotros entendemos muy bien qué significa en este momento de nuestra vida el ser circunciso o incircunciso. Ustedes saben que Jesús dijo, vine a traer la circuncisión del corazón. Y a la samaritana en el pozo de Jacob le dice, llegará un día en que no me adorarán ni en el templo de Jerusalén ni en el pozo de Jacob, sino en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos es en el corazón tener ese templo de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo personalmente quiero tener un Dios vivo en mi vida y con ese Dios hablo yo. Y a ese Dios yo me le arrepiento y le hablo y confío en Él y ese Dios es el que me cambia a mí. Y eso me hace un católico de verdad, porque cuando yo me acerco a los sacramentos, sé qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy recibiendo y me convierto en esta vasija de barro que lleva el tesoro. Amén. Amén.